Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y buenas energías. Hoy, mis queridos investigadores de lo público y lo privado, nos vamos a zambullir en aguas que estoy seguro, agitarán las redes sociales y encenderán debates apasionados. Porque vamos a desentrañar los secretos, los susurros y las especulaciones que rodean a una velada que se ha mantenido celosamente guardada bajo llave, la noche romántica secreta de Burak y Neslihan. Si han leído correctamente el título, y la intriga ya ha comenzado a tejer su telaraña. ¿Qué habrá sucedido realmente en esa noche tan especial? ¿Fue realmente tan secreta como se empeñan en hacernos creer, o hay más de lo que las apariencias sugieren? Vamos a descubrir juntos la verdad, y créanme, la verdad a veces tiene un sabor inesperado, y puede que esté repleta de sorpresas que van más allá de lo que hemos imaginado. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles jugosos y en las capas de este misterio, un recordatorio amistoso, pero crucial: si aún no han formado parte de nuestra creciente comunidad de exploradores de la información, suscríbanse al canal. Es un gesto sencillo, completamente gratuito, y la mejor manera de asegurarse de que no se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones meticulosas, análisis profundos y revelaciones que sacuden los cimientos. Dándole clic a ese botón de suscripción y activando la campanita de notificaciones, se convertirán en los primeros en recibir nuestras actualizaciones, manteniéndose siempre al día con todo lo que publicamos y exploramos. Así que, sin más preámbulos, empecemos esta intrigante historia que promete mucho. Bueno, como les adelantaba al inicio, el misterio que envuelve la llamada noche romántica secreta de Burak y Neslihan se ha convertido en un auténtico tema candente en el saturado universo de las redes sociales y, por supuesto, entre la legión de fans devotos que siguen cada paso de sus vidas. Se habla constantemente de intimidad palpable, de momentos únicos e irrepetibles, y, como no, de la crucial privacidad que figuras públicas de su calibre buscan desesperadamente proteger. Pero aquí surge la pregunta fundamental, la que desata la tormenta de especulaciones: ¿qué significa realmente una noche romántica secreta en el contexto vertiginoso y a menudo invasivo de la fama? ¿Implica necesariamente que hay algo oscuro o comprometedor que ocultar, algo que no soportaría la luz pública? ¿O por el contrario simplemente refleja el profundo valor que otorgan a su espacio privado, a su conexión íntima, lejos de los focos cegadores y de las cámaras implacables? La línea que separa lo público de lo privado para las celebridades es, en la mayoría de los casos, una frontera etérea y notoriamente difusa, y es un hecho innegable que a menudo, las especulaciones desbocadas superan con creces la realidad tangible. Burak y Neslihan, al igual que tantas otras parejas que navegan las turbulentas aguas del espectáculo, han aprendido con el tiempo y la experiencia a lidiar con estas complejidades, intentando infructuosamente proteger su relación de las miradas indiscretas y de los juicios apresurados. Sin embargo, el interés del público es una fuerza de la naturaleza casi innegable, y cuando se insinúa la existencia de una noche secreta, la curiosidad innata del ser humano se dispara a niveles estratosféricos. Lo que, según el murmullo de los rumores y las escasas pero significativas pistas que han logrado filtrarse a la luz, parece haber sucedido es que esta carismática pareja decidió, de forma deliberada y consensuada, tomar un merecido respiro de sus vertiginosas vidas profesionales, plagadas de exigencias y compromisos, para dedicar un tiempo exclusivo a disfrutar de un momento profundamente íntimo. Un momento diseñado para ser vivido lejos de los eventos públicos protocolarios, de las entrevistas programadas y de las cámaras siempre vigilantes. No se trataba en absoluto de una celebración grandilocuente o de un evento público disfrazado, sino más bien de un instante genuino de conexión emocional, una burbuja de tiempo cuidadosamente orquestada para fortalecer y nutrir su vínculo. Piénsenlo por un momento: con las inmensas presiones del trabajo, los viajes constantes que agotan y las expectativas a menudo abrumadoras de millones de seguidores, un tiempo a solas, un espacio de intimidad pura, se convierte no solo en algo deseable, sino en una necesidad vital para cualquier relación, y mucho más para una que está constantemente bajo el microscopio público. Y la forma en que eligieron hacerlo, de manera secreta, habla, sin lugar a dudas, de su profundo deseo de vivir esa experiencia única sin la interferencia externa, sin la presión constante de ser observados, analizados o, peor aún, juzgados por el ojo público. Las especulaciones más persistentes sugieren que esta velada pudo haber sido meticulosamente organizada en un lugar sumamente exclusivo, quizás un resort apartado y tranquilo, un santuario de paz lejos del bullicio de la ciudad, o incluso en la seguridad y el confort de su propia residencia.
pero con todas las precauciones necesarias y de vanguardia para mantenerla firmemente fuera del alcance de los temidos paparazzi y de los curiosos con demasiado tiempo libre. La idea principal, el motor de esta discreción, era crear una burbuja de intimidad impenetrable, un refugio donde pudieran ser simplemente ellos dos, despojados de las máscaras sociales que a veces, la exigencia de la fama les obliga a llevar puestas. Esto podría haber implicado una cena íntima a la luz de las velas, conversaciones profundas y reveladoras que solo dos almas conectadas pueden permitirse, quizás la suave melodía de una música que acaricia el alma, o incluso la participación en alguna actividad lúdica o relajante que solo ellos dos disfruten y que, por su naturaleza, no requiera de ninguna forma de exposición pública. La clave de todo este asunto, el elemento diferenciador, es la intencionalidad. Fue una noche planificada con un propósito claro, un momento diseñado para el disfrute mutuo, para la reafirmación de su amor y para fortalecer las bases de su relación. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué es exactamente lo que descubrimos sobre esta tan mencionada verdad? Bueno, la verdad, queridos exploradores, es que en la vasta mayoría de los casos, el secreto no esconde nada escandaloso, nada turbio o comprometedor, sino que simplemente pone de manifiesto el inmenso valor que estas figuras otorgan a su vida privada. La sociedad, en su afán por encontrar drama y conflicto, a menudo asume que cuando algo es secreto, debe haber algo oscuro o preocupante escondido detrás. Pero en el caso particular de Burak y Neslihan, todo apunta a que se trata de una cuestión de prioridades, de una elección consciente de lo que realmente importa. Priorizar su relación personal por encima de la atención constante y a menudo invasiva puede ser, en el competitivo y público mundo del entretenimiento, un acto de valentía genuina y de profunda madurez. La verdad también reside en la comprensión de que estas noches secretas, cuando se gestionan con inteligencia y cuidado, pueden ser instrumentos increíblemente beneficiosos para cualquier relación, y mucho más para aquellas que se encuentran bajo el constante escrutinio público. Permiten a las parejas reconectar a un nivel más profundo, recordar las razones originales por las que se enamoraron, y recargar energías juntos, afrontando los desafíos futuros con una renovada fortaleza. No se trata de evitar a la gente o de aislarse del mundo, sino más bien de asegurarse de que su relación posea una base sólida y privada, un cimiento inquebrantable que pueda resistir y superar las adversidades y las presiones externas que inevitablemente surgirán. Además, debemos considerar un ángulo crucial en esta historia, el de la difusión de la información. ¿Cómo llegaron a saberse, afirman algunos, estos detalles sobre una noche secreta? Es probable que la información haya emanado a través de filtraciones sutiles provenientes de fuentes cercanas a la pareja, quizás de personal que trabajaba en el lugar donde estuvieron, o tal vez algún detalle mínimo que, sin quererlo, se les escapó de los labios. El mundo del espectáculo, como bien sabemos, está repleto de individuos cuya subsistencia depende de obtener exclusivas y primicias, y a veces, la delgada línea que separa el secreto de la filtración se cruza de manera casi imperceptible. Sin embargo, el hecho fundamental de que no se hayan presentado pruebas contundentes de nada negativo o escandaloso sugiere, con una alta probabilidad, que la filtración, si es que existió realmente, se limitó a confirmar un hecho simple y llano, que la pareja disfrutó de un momento de privacidad bien merecido. Por otro lado, es fundamental reflexionar sobre la narrativa que se construye alrededor de estas historias. Frecuentemente los medios de comunicación y los fans tienen una tendencia natural a dramatizar los acontecimientos, a buscar conflictos latentes o secretos ocultos donde, en realidad, puede que no los haya. Cuando una pareja de celebridades intenta preservar un aspecto de su vida privada, a menudo se interpreta como una señal de alarma, como si algo estuviera terriblemente mal, cuando, en la mayoría de los casos, podría ser simplemente un gesto de madurez, de autoconciencia y de profundo respeto por su propia intimidad. La verdad de su noche romántica secreta es, en gran medida, la verdad de cualquier pareja, de cualquier ser humano, que busca tener sus momentos especiales y privados sin la interferencia constante del mundo exterior. Es un testimonio elocuente de su profundo deseo de cultivar su amor de una manera auténtica, genuina y profundamente personal. Hemos sido testigos de cómo las especulaciones pueden propagarse como la pólvora y cómo la curiosidad humana, esa fuerza insaciable, se dispara cuando se trata de la vida íntima de las celebridades. La noche romántica secreta de Burak y Neslihan, al final del día, parece haber sido, sencillamente eso, una noche para ellos dos, un espacio para nutrir su relación, para reconectar sus almas, lejos del brillo cegador de las cámaras y del constante aluvión de titulares.
La verdad, en este caso particular, no reside en un escándalo sensacionalista, sino en la simple y conmovedora normalidad de querer tener un espacio privado para el amor, para la conexión profunda. Y creo sinceramente que en el fondo de nuestro ser, todos podemos comprender, e incluso admirar, esa necesidad humana fundamental. Es un poderoso recordatorio de que, detrás de las figuras públicas que admiramos, hay personas con emociones, con deseos y con la necesidad intrínseca de valorar la intimidad y la conexión genuina. Así que, para resumir brevemente todo lo que hemos analizado y debatido en este espacio, la noche romántica secreta de Burak y Neslihan no parece haber sido, en absoluto, una tapadera para ocultar algo turbio o inconfesable. Más bien, se presenta como una elección consciente y deliberada de priorizar su relación y su intimidad, dándoles el espacio que merecen en medio de sus vidas públicas y agitadas. La verdad, en su forma más pura, es que buscan activamente un espacio privado para fortalecer su vínculo, para cuidarlo y nutrirlo, alejados de las presiones constantes y de la atención agobiante que su fama conlleva. Y en un mundo donde la exposición parece ser la norma y donde todo parece estar a la vista de todos, ese deseo palpable de privacidad, de un rincón seguro para el amor, es, en sí mismo, un acto de significado profundo y admirable. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en esta pequeña pero intensa investigación. Espero de todo corazón que hayan encontrado esta explicación no solo interesante, sino también esclarecedora y que les haya ofrecido una nueva perspectiva sobre este tema. Me encantaría, de hecho, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que las celebridades deberían tener más o menos privacidad en sus vidas? ¿Qué opinan sobre el concepto de noche romántica secreta, cuando se aplica al contexto de la fama y el escrutinio público? Dejen sus comentarios abajo en la sección destinada a ello. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y debatir contigo. Y por supuesto, si han disfrutado de este vídeo y de nuestro análisis, no olviden darle un gran y contundente like, compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también puedan estar interesados en este tipo de temas, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios por desentrañar. Chao, chao.